Hola, mi nombre es Joana Navarro y soy la coordinadora principal de prevención de la Oficina de Educación del Condado de Napa. Hemos creado una serie de videos utilizando el kit de herramientas de Stanford para la prevención del tabaco. Toda la información que recibirá en esta serie de videos se basa en la teoría y la evidencia. Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, puede llamarme al 707-253-6806. También puede enviarme un correo electrónico a jnapbrro@napacoe.org, o también puede visitar nuestro sitio de web al www.napacoe.org. La irritación de la garganta es la manera en la que el cuerpo dice: siento algo raro cuando tengo este aire en la garganta y no debería de estar inhalándolo. Con el tiempo, los fumadores de cigarrillos se vuelven tolerantes a esta sensación. Incluso la asocian con lo que se siente cuando reciben una dosis de nicotina. La compañía de Juul dice que diseñó el Juul para adultos que quieren dejar de fumar cigarrillos. Si eso es cierto, ¿qué no querrán los fumadores que su producto les irrite la garganta, ya que asocian esa irritación con consumir la nicotina en su cuerpo? Supongamos que estaban interesados en atraer a nuevos clientes que no son fumadores, o sea, a la gente joven. Simplemente ellos estudiaron la manera en que las compañías de tabaco pasaron décadas manipulando la nicotina para mantener la adicción. La fórmula con sales de nicotina de Juul imita los aditivos de nicotina en sales desarrollados por R.J. Reynolds, creadores de los cigarrillos Newport y Camel. En otras palabras, esta menor irritación para la garganta ha permitido que Juul administre más nicotina a los jóvenes sin que su cuerpo le rechace con tanta facilidad. Los sabores también ayudan a cautivar a los jóvenes y su atractivo diseño puede hacerles creer que no es peligroso. Para que entiendan las personas que no hayan inhalado un aerosol con sales de nicotina, examinemos una analogía para poder entender este concepto. Supongamos que ustedes tomen un refresco que tiene mucho más azúcar de lo que hubieran querido. Lo más probable es que esa dulzura exagerada les sabría mal. Pues imaginemos que los fabricantes de refresco manipularan la bebida de modo que cada vez que ustedes tomaran esa misma bebida empalagosa, no sintieran ninguna de esas sensaciones. En ese caso, los fabricantes lograron superar con éxito los sistemas de alarma del cuerpo, de la misma manera que Juul y otros fabricantes de pods lo han hecho con las sales de nicotina. Las dos maneras más comunes en que la industria de cigarrillos electrónicos expresa la cantidad de nicotina en el jugo electrónico es en miligramos por mililitro o el porcentaje de nicotina en peso. El etiquetado del contenido de nicotina es inconsistente. A veces se representa en miligramos o mililitros y a veces es posible que no estén etiquetados en absoluto. Ahora pregúntese, ¿es esto confuso? ¿Cómo cree que esa confusión beneficiaría a la industria de cigarrillos electrónicos? La cantidad de nicotina en el cigarrillo electrónico se subestima haciendo que parezca seguro de usar. Eso quiere decir que la gente estaría más dispuesta a probar estos productos. Y también la gente se sentiría más confiada a seguir usando estos productos. Un valor más alto significa que hay más nicotina, pero el 5% que aparece en estas cajas es engañoso. 5% es un número pequeño
y la etiqueta dice solo concentración del 5%. Pero exactamente, ¿a cuánto equivale el 5%? ¿Cómo podría esta manera de etiquetar estos productos para decir que solo contienen concentración del 5% manipular y engañar a los jóvenes? El hecho de que no se menciona la nicotina podría dar a los jóvenes la impresión de que el producto es seguro. El uso de un número más pequeño, como el 5 en lugar de 41.3 miligramos, nuevamente le resta importancia a la cantidad de nicotina presente. Recuerden, un pod Juul contiene 41.3 miligramos de nicotina. Por si no lo saben, una cajetilla contiene 20 cigarrillos. Se absorbe 1 miligramo de nicotina por cigarrillo, por lo que una cajetilla de cigarrillos completa administra al cuerpo unos 20 miligramos de nicotina. Tal vez es posible que haya jugos electrónicos sin nicotina, pero todos los que están elaborados con sales sí la contienen. Según Juul Labs, un pod Juul contiene 41.3 miligramos de nicotina. Esto equivale a la cantidad de nicotina que se obtendría a fumar unos 40 cigarrillos. Eso quiere decir que un pod Juul tiene la misma cantidad de nicotina de 2 cajas de cigarrillos. Como les mencioné anteriormente, esta es una gran cantidad de nicotina y puede ser intensa para personas nuevas a usar estos productos. Nos preocupa que los jóvenes estén siendo iniciados con una gran cantidad de nicotina, desarrollen tolerancia en poco tiempo y en consecuencia se vuelvan adictos. Un vaporizador Puff Bar contiene 50 miligramos de nicotina, lo que equivale a 50 cigarrillos. Eso quiere decir que un Puff Bar tiene la misma cantidad de nicotina de 2,5 cajetillas de cigarrillos. Un cartucho de Svoren contiene hasta 90 miligramos de nicotina o 90 cigarrillos, que son 4 cajetillas y media de cigarrillos. No importa cuál de los pods se usen, todos contienen altos niveles de nicotina, que es muy adictiva y hace que el cuerpo pida más y más. Para entender cómo la nicotina es muy adictiva, debemos saber cómo se aprovecha de nuestro cerebro. La nicotina imita una sustancia química que el cerebro produce de forma natural y se une con facilidad a receptores cerebrales hechos específicamente para dicha sustancia. Cuando esos receptores se llenan, ocurre una reacción en cadena que induce el cerebro a sentir placer. El placer es necesario para la supervivencia porque nos estimula a hacer actividades que nos mantengan vivos, tales como comer, dormir y construir relaciones. Sin embargo, sin importar el tipo de dispositivo de donde provenga, la nicotina se aprovecha de esta vía del placer y engaña al cerebro para que interprete la señal química como placentera y necesaria para sobrevivir. Seguir usando nicotina en cualquiera de sus formas causa adicción. Esto significa que la nicotina convierte al cerebro a nuestro enemigo y nos obliga a seguir usando tan solo para sentirnos normales. Una manera de pensar en la nicotina es como si unas termitas invadieran nuestra casa. Nuestra casa es una estructura ya construida que funciona como un refugio donde vivimos. Las termitas entran y se aprovechan de esta estructura, convirtiendo nuestro refugio protector en comida para su colonia. Tengan presente que este efecto no es una casualidad. Las empresas diseñan sus productos específicamente para que liberen altos niveles de nicotina, de la misma manera que las compañías de tabaco lo hicieron con los cigarrillos. La nicotina no solo tiene un efecto en su cerebro, ya que hay receptores en todo su cuerpo. Por ejemplo, usar nicotina puede hacer que su corazón lata más rápido porque activa su respuesta de lucha o huida.
Los líquidos con sal de nicotina producen una frecuencia cardíaca más rápida que otros líquidos con sal sin nicotina. Aparte de todas las sustancias químicas y productos tóxicos que ya están presentes en los cigarrillos electrónicos tipo pod, la nicotina puede por sí sola causar dificultad para respirar y daños a los pulmones. También la nicotina puede provocar el aumento del reflujo ácido. Y por último, la nicotina puede incluso afectar negativamente los órganos reproductores. Esto es todo. El próximo video hablará sobre lo que la industria nos está ocultando. Gracias por escuchar esta presentación. Si usted o alguien que conoce desea servicios gratuitos en español para ayudarlo a dejar de fumar o vapear, visite el sitio web de smokefree.gov al www.español.smokefree.gov o llame a la línea de ayuda para fumadores de California al 1-800-456-6386 o el sitio de web www.nobutts.org/Spanish.